Hola, buenos días. Antes que nada quiero agradecer la invitación que realizaron para participar en la sesión. Le quiero comentar a Alejandro que lo único que le falta a su paciente, y ya se ganó por el tiempo, por la sobrevivencia, una reirradiación, ¿no? Ok. La pregunta es si es posible reirradiar o otorgar radiocirugía en recurrencia o en persistencia en astrocitomas de alto grado. Está bien descrito, como todos ustedes saben, que después de que tratamos de primera intención a un paciente, realmente todo es válido, solo que se tienen que tomar las decisiones en base a un equipo multidisciplinario. En este caso, idealmente, el neurocirujano, el oncólogo médico, el radiooncólogo, tanatología, psico-oncología, es importante que participen en la decisión para tomar o llevar a cabo en estos pacientes. Vamos a tocar estos puntos prácticamente, hablar un poquito de pronóstico de sobrevivencia, recurrencia, teóricamente la reirradiación y el papel de la radiocirugía en estos pacientes. Hablando un poquito de los factores pronósticos, que ya los tocó Alejandro, la gran mayoría, pues como ustedes saben, los que forman parte o como patrones de progresión, obviamente es el estado funcional del paciente, el tipo de resección que le hayan realizado al paciente, obviamente mientras sea una resección máxima, asociado sobre todo a la edad del paciente y si el paciente recibe quimioterapia o no. Esto en base, como en otros factores pronósticos, al MT que ya les había comentado. Nosotros en radioterapia utilizamos una clasificación en base a la RPA y a la RTOG, en donde se toman en cuenta diferentes factores para determinar un pronóstico de sobrevida en los pacientes, y esto cuando se hace el diagnóstico inicial. Los principales es el estado funcional, obviamente la edad del paciente, si tiene síntomas neurológicos o no, el tipo de cirugía que se realizó, y con base a esto damos una sobrevida en meses. Habitualmente, per se, por el grado que es el grado máximo en glioblastoma, los pacientes tienen un peor pronóstico. En cuestión de radioterapia o hablando radiobiológicamente, se han intentado en muchas ocasiones realizar algunas medidas o algunas alternativas, siempre basado en protocolos, para tratar de aumentar la sobrevida en los pacientes. Como todos ustedes saben, el 80-85% de los pacientes recurre prácticamente a 4 centímetros o incluso a 5 centímetros el 90% de ellos. Entonces se cree que la radioterapia, por ser un tratamiento locorregional, genera un impacto por el tipo de recurrencia que sufren los pacientes. Se ha intentado desde escalar la dosis, en donde la mayoría de los estudios ha salido resultados no significativos, excepto este de Lancet del 2005. ¿Por qué? Porque al aumentar la dosis de lo estándar, que es en base al estudio STUP que ya mencionó ampliamente Alejandro, mayor a 60 Grays, tenemos un riesgo de probabilidad de propiciar osteoradionecrosis en mayor al 30%. Entonces, esto es por lo cual no se apoya mucho escalar la dosis y no está como un tratamiento estándar. Otro tipo de propuesta que se ha dado para esos pacientes es tener un fraccionamiento alterado. Se ha intentado dar un hipofraccionamiento como otra solución para intentar escalar o determinar una dosis equivalente mayor a 60 Grays para tratar de lograr un control locorregional mayor. Sin embargo, en el único tipo de pacientes que está aprobado esto plenamente es en los pacientes mayores de 60 años, en donde se otorga un esquema de 40 en 15, y esto es porque se trata por la sobrevida que los pacientes tienen y la edad de que el tratamiento sea más corto. Sin embargo, se ha demostrado que también puede haber un porcentaje mayor de radionecrosis y de deterioro neurocognoscitivo, por eso es que no forma parte del tratamiento estándar. Incluso como otra medida ante el intento de aumentar la sobrevida en los pacientes, se ha descrito en cuestión de la técnica en delineación de volúmenes el tratar de incrementar márgenes o reducirlos. Esto en base al estudio que es el gold estándar en la resonancia magnética. Lo que hacemos es fusionar la tomografía de simulación con la resonancia magnética y sobre esta delinear los volúmenes. Hay varias técnicas de delineación y esto se ha intentado investigar mucho en lo que se refiere a radioterapia para ver si la respuesta o el control puede aumentar en los pacientes. Sin embargo, al incrementar el margen, que habitualmente es un margen amplio por las guías recomendadas
recomendadas es de 2 a 3 centímetros en gliomas de alto grado. Lo único que se ha demostrado es que no logramos un control local mayor en los pacientes y sí un deterioro neurocognoscitivo o mayor probabilidad de deterioro y de radionecrosis. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, pues realmente las curvas de sobrevida, como lo demostró Alejandro, no se modifican. Prácticamente, aún con todo lo que tenemos, tanto la quimioterapia en el esquema estándar con la temozolomida como los antiangiogénicos de los que ya nos habló ampliamente, el porcentaje de sobrevida y la fracción de sobrevida a meses pues no se ha modificado en 2, 3 a lo largo de los años. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes que sabemos que un 90% de ellos va a recurrir la enfermedad? ¿Qué consideramos una vez que la recurrencia está bien establecida? Consideramos el estado general del paciente, las terapias previas que el paciente tuvo, obviamente también el tiempo que pasó del periodo libre de enfermedad, para otorgar un beneficio en un retratamiento y sobre todo el impacto que vamos a tener en la calidad de vida. Habitualmente para tomar decisiones, como les mencionaba, en base a un equipo multidisciplinario se determina con extensión de la enfermedad, el grado histológico y el patrón de recurrencia, si este es local o difuso. Es válido realizar el tratamiento, como les había comentado, para este tipo de pacientes que recurre, siempre y cuando se tome pues en lo que tenemos como medicina basada en evidencia. Sin embargo, cuando un paciente recurre, nuestras opciones pues van disminuyendo y las posibilidades que nosotros tenemos de ayudarlo obviamente son menores. Como ustedes bien saben y que yo les mencionaba, el 95% de los pacientes va a recurrir, habitualmente es en el sitio primario o cercano al sitio primario. El 80% de estas recurrencias es dentro de los 2 centímetros de la periferia de donde se encontró el tumor primario, hasta el 90-95% 4 centímetros a la periferia y habitualmente es dentro del campo de tratamiento de radiación, por eso es que es difícil tomar la decisión si se puede reirradiar o no. Es importante comentar que una vez que el paciente recurre hay que hacer una diferencia entre si es una secuela del tratamiento, si es una persistencia de la enfermedad o si es una pseudoprogresión. Existen parámetros tanto clínicos como radiológicos que nos ayudan a tomar decisiones para saber en qué o cuál es el diagnóstico preciso del paciente, puesto que no se tienen que tomar una medida precipitada. Habitualmente necesitamos el apoyo de un radiólogo, obviamente, y saber el comportamiento y el tratamiento que recibió nuestro paciente para hacer la diferencia entre una radionecrosis y una pseudoprogresión. Obviamente en tiempos son diferentes, en características basadas en estudios funcionales del paciente también son diferentes y también depende mucho de la dosis y del tratamiento que recibió, porque como ya les comentaron, está asociado obviamente a la temozolomida. Entonces, una vez que nosotros determinamos que el paciente recurrió, hay que tomar decisiones en base a esa. El tratamiento del paciente puede ser quirúrgico. Normalmente los neurocirujanos determinan si es quirúrgico o no, si está limitada o es difusa la enfermedad, el sitio, si es zona elocuente o no es zona elocuente, si tiene diseminación a fibras blancas o incluso al hemisferio contralateral, si tiene efecto de masa y está condicionando síntomas neurológicos, si el paciente no se puede destetar de esteroides, que son todos los lineamientos que los neurocirujanos toman para saber si el paciente es quirúrgico o no, agregado a otros factores pronósticos como el estado funcional del paciente y el tipo de tratamiento previo que recibió. Si el paciente tiene un buen estado funcional, va a ser candidato a un nuevo tratamiento y dependiendo de las características de si es quirúrgico o no. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Que generalmente es un tratamiento paliativo, que idealmente es el tratamiento que se otorgue en pacientes en donde conservan un estado funcional y que en casi en la mayoría de los estudios también se ha descrito el tamaño de la lesión como un factor para tomar decisiones. En lo que se refiere a la radioterapia, nosotros tenemos 3 posibilidades: reirradiar con radioterapia conformal, braquiterapia o radiocirugía en 2 modalidades, como fracción única o como radioterapia estereotáctica fraccionada.
Esta es una gráfica en donde se demuestran, son 30 aproximadamente los estudios, prácticamente todos son fase 2, algunos retrospectivos, en donde el tipo de tratamiento que se les puede otorgar a los pacientes, hablando de radioterapia, ya sea con braquiterapia, con radioterapia estereotáctica fraccionada o con radiocirugía prácticamente, y en donde se demuestra los resultados y el impacto en la sobrevida que los pacientes tienen, que una vez que se determina la recurrencia del paciente, no va más allá de 9 a 12 meses. Le ofrezcamos la técnica que le podamos ofrecer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al tomar una decisión? Pues obviamente en base a lo que tenemos y a las características del paciente, como se los mencioné. Los pacientes se determina la técnica. La braquiterapia es para un pequeño grupo de pacientes altamente seleccionados, porque normalmente puede ser combinado con la cirugía o bien como tratamiento unimodal. Sin embargo, todas las lesiones en donde los pacientes son candidatos a esta modalidad de tratamiento no deben de ser lesiones mayores de 3-4 centímetros, no deben de estar cerca de una zona elocuente, porque tenemos muy alto riesgo con braquiterapia. La curva de tratamiento y la dosis cae en un sitio muy cercano a la periferia y tenemos alto riesgo de condicionar una osteoradionecrosis. La técnica que utilicemos puede ser con 2 radioisótopos principalmente, el líquido, que es con yodo 125, o bien iridio, que es un tratamiento distinto. Cuando utilizamos yodo, lo que se hace es por medio de un globo que en diámetro son varios centímetros y principalmente posterior a un tratamiento quirúrgico, a una reexcisión, se determina el volumen a irradiar de donde se encontraba la lesión. Puede ser de 2, 3 o 4 centímetros, como les mencionaba. Se le coloca durante el procedimiento, posterior al procedimiento quirúrgico, el globo conectado al catéter, y entonces nosotros lo que hacemos es otorgar el tratamiento 2 veces al día, habitualmente con un tamaño de la fracción de 5 o 6 dosis hasta completar 30 grays. Estos son los resultados que se obtienen en la mayoría de los estudios al otorgar el tratamiento con braquiterapia en una recurrencia en gliomas de alto grado. Todos los estudios, o la mayoría de ellos, solo son series de casos, no van más allá de 80 pacientes. Se trató de asociar la respuesta dependiendo del periodo libre de enfermedad, pero tampoco se ha demostrado que mientras mayor es el periodo libre de enfermedad, ellos puedan tener una respuesta mejor al tratamiento. Y normalmente los resultados los otorgan incluso en semanas de sobrevida, puesto que las curvas de sobrevida en meses pues no se pueden graficar de forma adecuada. Entonces, si ustedes pueden ver prácticamente los meses de sobrevida de un paciente, no va más allá de 3-4 meses posterior a recibir el tratamiento de braquiterapia. La diferencia con alguna otra modalidad de reirradiación puede ser el porcentaje de radionecrosis, como les mencionaba, que se queda en un riesgo intermedio dependiendo del tamaño de la fracción que se utilice y de la dosis de radiación total que se otorgue, sumada a la dosis previa que ya se otorgó. Eso es importante mencionar. Habitualmente, por el comportamiento radiobiológico de las células del sistema nervioso central, es recomendable que cuando se va a tomar una decisión de reirradiación hayan pasado en promedio de 3, idealmente a 6 meses después de que se dio el tratamiento inicial con radioterapia para la reirradiación, sobre todo para permitir hasta cierto punto de que el tejido normal tenga una recuperación. Sin embargo, ustedes saben que el tejido en sistema nervioso central, la recuperación prácticamente es nula por el ciclo celular que tienen este tipo de células. Y la segunda es no alcanzar una dosis mayor de 110 grays, puesto que si nosotros rebasamos una dosis total mayor de 110 grays, lo único que podemos condicionar es un porcentaje de probabilidad de radionecrosis del 30 al 40% en este tipo de pacientes. Entonces, si nosotros analizamos alguno de los estudios con estas series de datos, vemos que son pacientes altamente seleccionados, en donde prácticamente su estado funcional es mayor de un Karnofsky con 70, y en donde otro de los factores a considerar es el tamaño de la lesión, como les mencionaba. Para braquiterapia el corte prácticamente son 30 centímetros cúbicos. Y aún así, estos son los 2 factores que han demostrado una significancia, pero aún así, si ustedes pueden ver, pues las tasas de sobrevida son muy pobres.
Algún otro estudio igual en donde se utiliza el Gliaset, que es el globito que les acababa de mencionar, en donde también seleccionan a los pacientes, tanto por el estado funcional, y en donde se demuestra la toxicidad que pueden tener estos pacientes, sobre todo hablando de deterioro neurocognitivo o del riesgo de radionecrosis o un déficit neurológico a largo plazo, en donde el porcentaje va en promedio del 10%. Obviamente depende de qué, de la sobrevida del paciente, porque seguramente si nosotros pudiéramos ver sobrevidas mayores, tendríamos una probabilidad mayor de afección en déficit neurológico. Y el otro punto, y que está en boga actualmente por todos los aparatos en las zonas donde se otorga, en los centros oncológicos donde se otorga radioterapia, en donde cada vez se modernizan más, en donde se compran aparatos como CyberKnife o Tomotherapy que permiten otorgar una modalidad de tratamiento de radiocirugía, ya sea dosis única o radioterapia estereotáctica fraccionada, que en promedio son 5 o 6, no más de 7 sesiones otorgadas al paciente, tanto utilizando métodos de fijación o libres de estos, en donde prácticamente el paciente se acuesta como si fuera su cama, se le colocan algunas marcas fiduciales, o incluso los sistemas de planeación tienen la capacidad por unidades Huntsville de diferenciar, por ejemplo, en este caso tejido óseo de tejido en sistema nervioso central o tejido blando, y con base a eso hacer una radioterapia guiada por imagen en el momento, en donde le condicione la menor molestia al paciente. Son tratamientos muy rápidos y que prácticamente están definidos al sitio donde recurren las lesiones. Entonces, como están de boga pues todas las actualizaciones en estos servicios y el tratamiento con radiocirugía, se intenta demostrar si tiene un beneficio en este tipo de pacientes. Sin embargo, hay que aclarar que estas técnicas modernas también son en pacientes altamente selectivos, porque idealmente también se eligen pacientes que tengan un buen estado funcional, que no tengan síntomas neurológicos que impacten en la calidad de vida del paciente, que el tamaño de la lesión no sea mayor de 4 centímetros, depende de las áreas elocuentes que tenga y los órganos de riesgo que se puedan dañar por el tratamiento, y como les mencionaba, del tratamiento previo que recibieron, del tiempo del tratamiento previo y del tamaño de la lesión o persistencia o recurrencia en este tipo de pacientes. Igual que en los estudios de braquiterapia, con la modalidad, en este caso de radioterapia estereotáctica fraccionada, el número de pacientes que ingresa a los estudios es pequeño, no va más allá de 25. Prácticamente la mayoría de los esquemas son diversos, pero en promedio utilizan un tamaño de fracción de 5 o 6 Grays, como dosis total 30 Grays, y las tasas de sobrevida oscilan entre 12 y 14 meses, no más, cuando podemos alcanzar un porcentaje o bueno, un tiempo mayor de sobrevida. Esta es la continuación de la tabla y pues lo que les mencionaba, pues nada más dan un tiempo de sobrevida 7, 10, 11 meses en promedio. O bien con radiocirugía, los resultados de igual forma por la posibilidad de que son pacientes selectos, el número de pacientes no va más allá de 50 por estudio, en donde la dosis de radiocirugía, hablando de fracción única, es altamente controversial. Se utiliza una dosis en un rango desde 8 Grays hasta 15 Grays, con un promedio de 12 a 15 Grays, para dar una dosis biológica equivalente pues en promedio de 70 a 60 Grays, y esta es la modalidad que ha impactado un poquito más o que ha alcanzado en algunas series de casos la sobrevida un poco mayor, incluso algunos descritos hasta de 20 meses después de una recurrencia. Sin embargo, al sumar la dosis del tratamiento previo con la reirradiación en dosis única, prácticamente siempre rebasamos la dosis equivalente a 110 Grays descrita como adecuada para no permitir el riesgo de radionecrosis. Y si ustedes estudian el riesgo de radionecrosis en estos, sí varía un poquito más, ya está más descrito en comparación a otras técnicas, sobre todo comparándola con la radioterapia estereotáctica fraccionada, y puede ser desde 2 como hasta 25% en promedio, como lo demuestra en el último estudio, sin impactar tanto en el tiempo de sobrevida, que sería lo que nosotros determinaríamos, y además condicionando un deterioro neurocognitivo en el 30% de los pacientes aproximadamente. Estos son igual algunas series solo para comentarles o hacer énfasis en el tipo de factores que ya mencionamos, que prácticamente para incluir en los estudios y darles a estos pacientes la posibilidad de otorgar una reirradiación con radiocirugía
guía son pacientes altamente seleccionados con su estado funcional, en donde desafortunadamente, a pesar de hacer el intento por darles a los pacientes una sobrevida mayor, no se ha podido conseguir. Este es el corte en esta gráfica de 6 meses y prácticamente antes o más de 6 meses es el mismo. Lo que sí es en la dosis total de radiación, si el corte es mayor a 35 o menor a 35, pero que tampoco significativamente ha logrado un impacto en los pacientes. Entonces, desafortunadamente, la sobrevida para estos pacientes no se modifica. Se pueden alcanzar en algunos pacientes selectivos en donde los factores pronósticos son mejores, hasta 26, 27, está descrito hasta 30 meses después de otorgar un tratamiento con radiocirugía. ¿Cuál es la seguridad de esto? La toxicidad aumenta conforme nosotros otorgamos un tratamiento de esta índole. Normalmente tenemos un riesgo mayor de radionecrosis y un riesgo mayor de neurotoxicidad, en donde si el paciente sobrevive más allá de 12 meses sí se puede ver el impacto del tratamiento y depende del grado o la severidad. Habitualmente la toxicidad tardía no la observamos, pero esto solamente es por la sobrevida del paciente. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener curvas de sobrevida más prolongadas, seguramente determinaríamos que el impacto fue mayor en la calidad de vida sobre todo. Solo para terminar, a pesar de todo lo que nosotros hagamos con los pacientes, nosotros determinemos que es candidato a un retratamiento, a una reirradiación, a una cirugía o a un tratamiento sistémico, las curvas prácticamente no existe una diferencia y las PES, pues les ofrezcamos el tratamiento que ofrezcamos, la PEP no sale significativa. Realmente nosotros sabemos cuál es la historia natural de nuestros pacientes y aún a pesar de hacer intentos por proponer nuevas estrategias, estas no han sido tan válidas como nosotros quisiéramos. De hecho, las guías canadienses que están descritas para reirradiación en sistema nervioso central, hablando exclusivamente de gliomas de alto grado, el nivel de evidencia mayor, desafortunadamente, y me pesa decirlo, lo tiene la terapia sistémica. ¿Por qué? Porque la terapia sistémica otorga prácticamente la misma probabilidad de sobrevida con menor impacto neurocognoscitivo y más actualmente con los agentes que les mencionó el doctor Juárez. Tiene un nivel de evidencia B en comparación al tratamiento con la reirradiación o radiocirugía, que tiene un nivel de evidencia C. El único nivel de evidencia A en estas guías que determinan o consideran los 3 tratamientos como una posibilidad de retratamiento, tanto la cirugía, la radiación, sobre todo en técnicas de radiocirugía, radioterapia estereotáctica fraccionada y quimioterapia. El único nivel de evidencia que existe es en demostrar o en el estudio que demuestra o que nos ayuda a discernir si es una pseudoprogresión, una persistencia o una radionecrosis, que es la resonancia magnética y el PET. El resto, hablando de tratamientos, los niveles de evidencia obviamente van cayendo y esto es por el tipo de estudios que nosotros podemos tener. ¿Qué podemos concluir a todo esto? Que debe de ser un tratamiento personalizado, esto con base a los factores pronósticos que el paciente presente y el tipo de tratamiento que se haya dado previamente. Que la terapia, la mayoría de los casos, no es curativa, solo paliativa, y que va a prolongar a veces solamente durante 8 o 10 meses en promedio el tiempo de sobrevida del paciente, con efectos secundarios en muchas de las ocasiones. Que el rol de la radioterapia en recurrencia es controversial, aunque cada vez más lo vemos de forma más frecuente, como el paciente que les presentó el doctor Juárez en el caso clínico, que tenemos que tomar una decisión y que nosotros como médicos radiooncólogos, obviamente consciente el paciente de los riesgos que podemos generar al retratar, se le tiene que ofrecer al paciente. Aún así nos cuesta trabajo tomar una decisión. Habitualmente incluso cuando se reirradia, está bien descrito que en otras zonas, no tanto así en sistema nervioso central, nosotros tenemos que ser igual de radicales, dar una dosis igual a la que se otorgó por primera vez. En este caso tendríamos que alcanzar equivalentemente 60 grays y aún así nos cuesta trabajo tomar decisiones, que no hay estudios que nos ayuden a tomar una decisión basada en evidencia en lo que se refiere a la reirradiación, que incrementamos e impactamos en la calidad de vida de los pacientes y que
este tipo de técnicas puede tener solo un pequeño beneficio, tratando de que el paciente se encuentre pues, en una mejor condición. Y eso es todo.